Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya. Eh, ¿Me avisan si puedo comenzar o todavía no terminan con la otra clase? No, todavía acaba 3:30. Ah, 3:30. Ya. En todo caso, ustedes me dirán, sí, porque igual está siendo grabada la clase, e igual les voy a pasar las diapositivas. A ver, confírmeme si no para esperar. Esperamos entonces unos 15 minutos, 20 minutos. Ya. Entonces, me avisan por favor a qué hora podemos comenzar. ¿Ya? Delegada. ¿Ya? ¿Ustedes me avisan qué hora puedo comenzar? Estoy haciendo una pregunta. Sí, doctora, está bien. Ok, gracias.
Buenas tardes, por favor, ¿me pueden confirmar si se está viendo en pantalla la diapositiva? Sí se ve, doctora. Ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el síndrome de insuficiencia cardíaca. Como dice su nombre, es un síndrome, es decir, es la confluencia de muchas condiciones clínicas en las cuales de manera funcional y también estructural puede afectar digamos, la conformación natural y fisiológica del corazón. Entonces, si nosotros queremos darle una definición, van a encontrar en muchos, digamos, en muchos textos, en mucha literatura, diferentes definiciones, pero me parece que esta puede recoger lo que le pasa exactamente al corazón, ¿no? Y cómo esta se ve afectada cuando hay netamente su disfunción. Entonces, es una compleja y heterogénea condición en la cual se va a ver alterada la relajación o la contracción ventricular. Y esto va a provocar que se inhabilite al órgano, es decir, al corazón, para satisfacer la demanda metabólica y también la demanda de oxígeno con afección al resto de los órganos. Es decir, que ese corazón ya no tiene la capacidad porque puede pasar ambas cosas, ¿no es cierto?, de la relajación y también de la contractibilidad ventricular para mantener un adecuado gasto cardíaco que supla todas las necesidades de aporte de nutrientes, aporte metabólico, aporte oxigenatorio a los diferentes tejidos, provocando de que haya una disfunción, no solamente a nivel sistémico, sino también del propio corazón. Y para eso es importante recordar que las enfermedades cardiovasculares ocupan hoy en día una buena causa de morbimortalidad en el mundo. Aquí hay gráficos en los cuales está actualizado hasta el 2022, en donde se ve la distribución de las diferentes patologías cardiovasculares en el mundo y vemos que en frecuencia, lo que está en rojito, en anaranjado, pues está en primer lugar las enfermedades isquémicas coronarias, ¿no? Sin embargo, también está los cuadros de hipertensión arterial y los cuadros que tienen que ver con cardiomiopatías y toxicidad alcohólica, en la cual juega un rol importante en las enfermedades cardiovasculares. Y viendo un poco más abajo, vemos tres cuadros en las cuales están las condiciones que contribuirían a la mayor frecuencia de estas condiciones médicas cardiovasculares, en las cuales están relacionadas a la contaminación del ambiente, a las exposiciones tóxicas y de contaminación dentro del hogar, a las condiciones metabólicas que tienen que ver con los síndromes metabólicos, la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia, y condiciones de hábitos en donde está la alimentación, la falta de ejercicio, el consumo de cigarrillos, la condición de consumo de cigarrillos de tipo pasivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vemos que la frecuencia de estas condiciones médicas cardíacas van a contribuir justamente en que haya una disfunción del corazón a largo plazo. De acuerdo también a la forma de instalación, puede afectarse también agudamente. Entonces, también están otras, por supuesto, como la fibrilación auricular, enfermedades reumáticas, cardiomiopatías, enfermedades netamente en relación a cuadros de enfermedades congénitas que afectan de alguna manera la funcionalidad del corazón, ¿no? Vemos que desde etapas tempranas, desde la edad de 45 años, pueden tener cuadros de insuficiencia cardíaca, aun cuando un 16% de estos pacientes son mayores de 75 años. Sin embargo, mayoritariamente vemos en poblaciones cada vez más jóvenes y que de todos los cuadros de ingresos al hospital, vemos que un 25% está dada básicamente por patologías de insuficiencia cardíaca. Entonces,
¿te juro que me... Entonces, revisando, tenemos muchas condiciones que puedan llegar justamente a esta condición clínica, en la cual las tres primeras, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad coronaria, son las condiciones de mayor frecuencia. Y todas ellas tienen que ver con factores de riesgo comunes que llevan a una aterosclerosis prolongada, acelerada, persistente, y que son enfermedades crónicas prevenibles, ¿no? Hay otras condiciones como las valvulopatías, las miocardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas, las arritmias cardíacas, las enfermedades reumáticas que aun cuando todavía podría haber disminuido su incidencia debido a la introducción prematura y precoz que se tiene con respecto al uso de antibióticos, sin embargo, todavía en algunas poblaciones, en algunos lugares, es una patología frecuente. Defectos cardíacos de tipo congénito y también algunos tóxicos, como por ejemplo el consumo de alcohol y drogas prohibidas. Entonces, pero si vemos las causas de acuerdo a un acercamiento fisiopatológico, también podemos decir que aquellas condiciones que alteran la contractibilidad, es decir, de que el fuelle muscular ventricular, de que esa capacidad que tiene ese músculo de poder eyectar se ve afectado, entonces tenemos como por ejemplo la enfermedad coronaria, en la cual vemos que hay condición de hipoquinesia o panhipoquinesia y se ha afectado la motilidad del corazón. Miocardiopatías de tipo inflamatoria, infecciosas, por ejemplo, en nuestro medio siempre recordar la enfermedad de Chagas, pero también hay otras miocardiopatías relacionadas al alcohol o déficit de proteínas y vitaminas que también vemos que está en aumento. Si vemos que lo que se afecta es la precarga, es decir, que hay una sobrecarga hídrica, hay un aumento del retorno venoso, hay un aumento de volumen, que el corazón no lo puede manejar, entonces vemos que podríamos estar pensando en insuficiencia aórtica, en insuficiencia mitral, en las fístulas arteriovenosas, en la estenosis mitral, tricuspida, en tumores auriculares, naponamiento cardíaco u otra patología pericárdica como la pericarditis constrictiva. Si vemos que el problema está en la alteración de la postcarga, es decir, la incapacidad que tiene ese ventrículo de poder vencer una resistencia que ha aumentado por algún problema, como por ejemplo podría ser la hipertensión arterial o la estenosis aórtica, entonces ese músculo tiene una mayor dificultad para poder eyectar y tener un adecuado volumen minuto. Y esto se va a ver justamente traducido en una disfunción ventricular que lo vamos a ver más adelante. Y si se altera la frecuencia cardíaca, pues acá tenemos como ejemplo las arritmias cardíacas. Este cuadro es interesante, muy clásico, que lo van a ver en cualquier texto. Sin embargo, ayuda un poco a comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Vemos que primero tiene que haber una condición clínica, una causa, que puede estar dada por enfermedades netamente degenerativas, o enfermedades inflamatorias, infecciosas, congénitas, etcétera, pero que van a afectar ciertas cualidades del corazón, de la hemodinámica, ¿no? La precarga, la postcarga, la contractibilidad muscular y la remodelación ventricular. Esto va a afectar el gasto cardíaco disminuyendo y al haber un gasto cardíaco disminuido, es decir, una inadecuada eyección, un adecuado volumen minuto, entonces el paciente comienza a presentar todos los estragos que ocurren tras esta baja de aporte oxigenatorio y circulatorio a nivel sistémico. No solamente a nivel sistémico, sino hacia la propia musculatura cardíaca. No es que falte volumen, no es que no haya volemia, hay volumen, sin embargo, este está de manera ineficaz llegando a los órganos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una inadecuada función del corazón, provocando disnea, fatiga, dificultad respiratoria, alteraciones de la presión, edema, aumento de la micción, el paciente comienza a presentar nicturia, polanquiuria como parte de este aumento de volumen redistribuido anormalmente. A eso le vamos a llamar como una insuficiencia cardíaca, que va a tener dos clásicas separaciones, aunque no son absolutos, porque muchas veces patologías izquierdas terminan también comprometiendo cavidades derechas y haciendo una insuficiencia cardíaca global. Lo característico de la insuficiencia cardíaca izquierda, donde aumentan las presiones venosas capilares pulmonares, va a provocar disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, cianosis, hipovolemia, fatiga, mareos,
estertores pulmonares, que son los crepitantes intraescapulares, la tos nocturna, justamente porque hay un aumento de volumen, aumento de presión, que de manera retrógrada va a provocar que haya un aumento de las presiones venosas capilares pulmonares, provocando justamente esta salida de líquido hacia el intersticio, en este caso hacia los alvéolos, provocando que haya una dificultad respiratoria. Esto en las condiciones en las cuales en la noche, en decúbito dorsal, donde no se favorece justamente la gravedad, va a condicionar de que los síntomas ocurran más de manera vespertina y nocturna. En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, más bien lo que hay es un incremento de la precarga, de la llegada de volumen excedente que el corazón derecho no lo puede manejar. Y por lo tanto, esto va a condicionar de que haya aumento de las presiones venosas sistémicas, con aumento de la posibilidad de encontrar ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema, nicturia, retracciones musculares, ascitis, hepatomegalia, hipertensión portal. Todo esto en relación a mecanismos que en un primer intento tratan de mejorar el fuelle cardíaco y conservar el volumen de eyección, pero sin embargo, estos trastornos del sistema nervioso simpático, trastornos hormonales y hemodinámicos terminan provocando una falla cardíaca crónica. Entonces, acá hay un fenómeno importante que también se da en la insuficiencia cardíaca, que tras la injuria de este miocardio y de la matriz extracelular va a devenir en un remodelamiento ventricular global. Lo que va a dar por condición es más activación de desbalance neurohormonal, provocando justamente incremento de expresión de citoquinas inmunes y proinflamatorias y alteraciones de la fibrinolisis. Y por otro lado, va a haber apoptosis con alteraciones de los genes de expresión que van a justamente provocar un mayor estrés oxidativo. Y eso conlleva a que vaya a haber alteraciones eléctricas, alteraciones mecánicas en el corazón, alteraciones ventilatorias, vasculares, a nivel muscular, a nivel renal, a nivel hematológico, es decir, la expresión de esta tormenta de, digamos, neuropéptidos, neurohormonas y también de citoquinas, va a provocar una expresión de alteración a nivel sistémico. Entonces, recapitulando, no solamente se trata de una sobrecarga y una mala adaptación hemodinámica en respuesta compensatoria, sino que además hay congestión sistémica, activación del sistema neurohormonal y de péptidos natriuréticos, un daño inflamatorio y estrés oxidativo y un remodelamiento patológico. Y dentro de estas sustancias que están involucradas justamente en estos tres grandes pilares que ocurre dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, está hormonas como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la cual sabemos que va a propiciar que tras esta baja del flujo plasmático a nivel sistémico de todos los órganos vitales, pues va a provocar que se active, está provocando retención de sodio y de líquidos, provocando mayor retorno venoso, una mayor sobrecarga hídrica. El aumento del sistema nervioso simpático a través de la adrenalina y la noradrenalina, la cual aumenta el volumen minuto, la frecuencia, provocando de que sus tiempos de relajación, los tiempos de perfusión al propio miocardio se vean acortadas, lo que hace que este corazón esté más disfuncional. La arginina, vasopresina, mayor eventos vasoconstrictores, mayor sistema de péptidos natriuréticos que van alterando justamente el volumen eficaz. En cuanto a la activación inflamatoria, pues todo lo que van a expresar los mediadores proinflamatorios, activando sistema de complementos, anticuerpos, expresión de complejos mayor de histocompatibilidad, mayor respuesta inmunitaria innata, por lo cual un cuadro de insuficiencia cardíaca también detona un proceso proinflamatorio y alteraciones en la inmunidad del propio paciente que tiene una condición crónica. Y factores de estrés oxidativo que van a propiciar mayor producción de moléculas tóxicas y reactivas, incrementando la actividad de ácido úrico, de la xantina oxidasa, de la mieloperoxidasa. Entonces, todos ellos contribuyendo a una mayor disfunción endotelial a nivel sistémico. ¿Qué factores que también debemos de recolectar cuando uno hace una historia clínica en la cual está sospechando de insuficiencia cardíaca también debe de preguntar?
es acerca de síntomas o condiciones clínicas que van a contribuir el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, que el paciente no esté tomando sus medicamentos, que el paciente tenga una hipertensión arterial no controlada, que tenga consumo de corticoides y AINES porque estas van a deteriorar la función renal y la respuesta a diuréticos, que tengan una medicación que incremente la retención de sodio o que tenga medicamentos inotrópicos negativos. O, por ejemplo, consumo de alcohol o de drogas, la condición de la anemia, la infección aguda o cuadros de isquemia van a entorpecer la disfunción cardíaca. Hay diferentes formas de enfocar la insuficiencia cardíaca. De todas estas clasificaciones no son excluyentes. A veces para etiquetar a un paciente podemos tener más de una confluyente en una sola persona, por lo tanto es importante conocerlo, ¿no? Podemos tener la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, que ya la veíamos tratar en las láminas anteriores, en la cual va a ver si es que se predomina o no los cuadros netamente de síntomas relacionados a cavidades izquierdas, donde predomina la congestión pulmonar, o cavidades derechas, donde predomina la congestión visceral, ¿no? Y si ya están comprometidas ambas, pues vamos a tener la insuficiencia cardíaca global. También tenemos otra que tiene que ver con si es una insuficiencia cardíaca compensada o descompensada. Y esto va a tener netamente relación al grado de alteración del débito cardíaco o de la hipertensión venocapilar, que puede determinar síntomas en condiciones basales, incluso en el reposo. Entonces, si es que ya tengo pacientes que exacerban o reagudizan un cuadro netamente de una falla cardíaca y en la cual incluso en el reposo se da estos síntomas, estamos hablando de una falla cardíaca descompensada. Pero si nosotros relacionamos la insuficiencia cardíaca de acuerdo al tiempo de evolución y a la velocidad de progresión de las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca, entonces ya estamos hablando de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, lo que se acompaña de fenómenos fisiopatológicos y clínicos propios, porque depende si es aguda o crónica de la velocidad de instalación, pero también depende de la causa que lo está motivando, ¿no? Hay otras dos clasificaciones, una que tiene que ver con el gasto cardíaco alto o bajo. Por eso nosotros decimos, si es que tiene un gasto cardíaco bajo es porque se ha deteriorado la fracción de eyección de manera importante. A eso se le llama un síndrome de bajo gasto cardíaco, donde los síntomas de hipoperfusión o de volemia disminuida eficaz van a ser los, digamos, lo más clásico, como por ejemplo mareos, síncopes, cefalea, hipotensión, ¿no? O cambios de perfusión en las zonas periféricas. Y en el caso de la insuficiencia sistólica y diastólica, ahí tiene que ver netamente con en qué momento del ciclo cardíaco ocurre justamente esta disfunción. Si tenemos de que ese músculo se ve alterado porque hay una resistencia al fuelle mecánico de contractibilidad de este músculo, entonces este músculo se va a hipertrofiar, lo que va a provocar un gran volumen de ventrículo, lo que va a provocar que haya una menor relajación y haya una alteración en el llenado justamente del propio músculo de los vasos sanguíneos al momento de quererlos perfundir. Esto da lugar a la hipertrofia, provocando una falla cardíaca de tipo diastólica, incapacidad de relajarse. Mientras que cuando hay una condición en la cual este corazón de tanto, digamos, contraerse, dilatarse, ya se vence la ley de Frank-Starling, entonces se dilata esta musculatura por diferentes patologías, incluida la propia musculatura, lo que ocurre muchas veces en las isquemias miocárdicas. Entonces, haber una imposibilidad de ejercer una adecuada sístole, provocando lo que le llamamos la disfunción sistólica. Y hay una forma de poder reconocer clínicamente que estamos frente a una disfunción sistólica o diastólica. Sí, generalmente en las diastólicas es mucho más frecuente en personas mayores, en las sistólicas es más frecuente entre la edad de 50 y 70 años, en las diastólicas es más frecuente en mujeres, mientras que las sistólicas es más frecuente en varones. La fracción de eyección se ve disminuida en las sistólicas, mientras que puede ser conservada o alrededor de 40 o más en las diastólicas. Las cavidades ventriculares izquierdas se ven
netamente dilatadas en las sistólicas, mientras que se ven hipertrofiadas o normales en las diastólicas. Hay congestión pulmonar sin cardiomegalia, o puede haber sin o con cardiomegalia en las diastólicas, mientras que hay congestión con cardiomegalia en las sistólicas, presencia del tercer ruido en las sistólicas, presencia del cuarto ruido en las diastólicas. ¿Y qué condiciones van a hacer que tenga más posibilidad de realizar una disfunción diastólica? Las patologías como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, mientras que las disfunciones sistólicas, mucho más frecuente que conlleve a ello los infartos agudos de miocardio, las cardiopatías isquémicas, ¿no? ¿Quién hace fibrilación auricular paroxística? La disfunción diastólica, mientras que la disfunción sistólica usualmente, persistentemente, hace fibrilación auricular. También es importante reconocer que podemos asociar dos parámetros. ¿El paciente está congestionado en reposo? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es que si hay evidencia de baja perfusión en reposo. Entonces, ¿para qué? Para saber el perfil hemodinámico del paciente. Si la respuesta es no de ambos, entonces quiere decir que estamos frente a una insuficiencia cardíaca cálida y seca, donde va a haber buena perfusión y no va a presentar congestión. Pero si nosotros tenemos que sí hay baja perfusión en reposo y no hay congestión en reposo, este es frío y seco. Hay mala perfusión, pero no está congestionado, pero sí tiene riesgo de shock hipovolémico. Si yo tengo que no tiene baja perfusión en reposo, pero sí tiene congestión en reposo, a eso se le dice cálido y húmedo, y ahí hay buena perfusión, pero está congestionado, y este es el famoso edema agudo de pulmón. Si tenemos de que sí hay baja perfusión en reposo y también hay congestión, entonces eso es una condición fría y húmeda, donde hay mala perfusión y congestión, y este es el peor escenario donde hay un alto riesgo de shock cardiogénico. Cuando ya tenemos que estamos sospechando al paciente que tiene una insuficiencia cardíaca y dentro de los síntomas primordiales cardinales está la disnea, esta disnea hay que clasificarla a través de clasificación NIJA y tenemos clase 1, 2, 3 y 4. En la clase 1, el paciente no tiene limitación, las actividades físicas habituales las hace, no le causan disnea, cansancio o palpitación. En la clase 2, sí tiene ligera limitación de la actividad física, el paciente está bien en reposo, pero cuando tiene alguna actividad habitual, esto le va a causar disnea, cansancio, palpitaciones o angina. En la clase 3 hay limitación marcada de la actividad física, el enfermo está bien en reposo, pero con actividades menores, mínimas, le causan síntomas. Y en la clase 4 hay una incapacidad de cualquier actividad física sin que tenga síntomas. Los síntomas están presentes incluso en reposo y cualquier actividad, así sea mínimos esfuerzos, se va a incrementar la molestia. Y también es importante correlacionar con las etapas formuladas por la Fundación del Colegio Americano de Cardiología. Es decir, que voy a tener un periodo antes de clasificarlos, antes de que ya comience a tener la clasificación NIJA, en la cual va a tener la etapa A, que va a haber condiciones de riesgo para tener insuficiencia cardíaca, pero que aún no va a haber una cardiopatía estructural, ni tampoco va a haber síntomas de insuficiencia cardíaca. Es el mejor escenario y en el cual se podría intervenir. En cambio, cuando tengo una clasificación NIJA 1, puedo tener dos condiciones o dos etapas. Uno, en la cual hay una cardiopatía estructural, pero todavía no hay signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, puedo tener también clase 1, en la cual hay cardiopatía estructural, pero ya comenzar a presentar algunos síntomas previos a que se desencadene ya la secuencia del deterioro de la función cardíaca con también deterioro de la clasificación NIJA. Y en la etapa 4, la etapa, según la Fundación del Colegio Americano de Cardiología, es aquella insuficiencia cardíaca refractaria que va a requerir intervenciones especializadas. Cuando ustedes estén ya en la parte clínica de medicina interna, van a ver que van a revisar, van a tener la oportunidad de revisar diferentes guías, manuales, etcétera, en la cual hay condiciones de criterio, de diagnóstico.
Y allí no se deja de utilizar los síntomas y los signos, también tienen su valor, tienen su lugar dentro de las diferentes intervenciones o diagnóstico o de tratamiento. Se tiene que también tomar en cuenta estas condiciones clínicas. Entonces, aquí, por ejemplo, este cuadro me dice qué síntomas, signos tienen una baja especificidad y una alta sensibilidad, cuáles tienen intermedia sensibilidad y especificidad, y cuáles tienen alta especificidad y baja sensibilidad. Entonces, viendo estos síntomas y signos, vemos que los que tienen baja especificidad y alta sensibilidad es cuando alguien dice que tiene disnea relacionada al esfuerzo, la fatiga, ganancia de peso, el edema periférico. En el caso de intermedia especificidad y sensibilidad, los rales pulmonares, ¿no? Cuando el paciente está con congestión, hay crepitantes bilaterales, la cardiomegalia, por supuesto, también. En el caso de la alta especificidad y baja sensibilidad, cuando hay disnea paroxística nocturna, ortopnea, cuando hay tercer ruido, cuando hay pulso alternante, cuando hay una proyección o desplazamiento del choque de punta. Entonces, a tener en cuenta que también los síntomas y signos son importantes cuando uno revisa, digamos, las diferentes guías, ya sea de intervención de diagnóstico o de tratamiento. Pero no es fácil diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Por eso es que desde hace mucho tiempo esta tabla sigue siendo vigente y son los criterios de Framingham, en la cual vamos a tener criterios mayores y criterios menores, y que para poder diagnosticar, etiquetar, catalogar a alguien con insuficiencia cardíaca va a requerir 2 criterios mayores o un criterio mayor con 2 menores. ¿Cuáles son los mayores? Cuando hay disnea paroxística nocturna u ortopnea, cuando hay ingurgitación yugular, cuando hay crepitantes pulmonares, cuando hay tercer ruido, cuando hay cardiomegalia demostrada clínica o por radiografía, cuando hay edema agudo de pulmón demostrado de manera clínica o por radiografía, reflujo hepatoyugular o una disminución de peso mayor de 4.5 kilos en respuesta a un tratamiento diurético cuando ya tenga una insuficiencia cardíaca. En el caso de los criterios menores está la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, cuando hay taquicardia mayor de 100 latidos por minuto, cuando hay edema malleolar bilateral, derrame pleural, hepatomegalia, disminución de la capacidad vital al tercio de la máxima registrada. Entonces, ahí ya tenemos como para poder catalogar. Y otra vez señalar que nosotros tenemos la posibilidad de tener un rico y florido cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, pero sin embargo, de acuerdo a lo que hemos estado viendo anteriormente, el paciente podría comenzar todo esto simplemente con factores de riesgo, luego ya con daño estructural, luego ya primero el daño estructural, pero sin evidencia de manifestaciones clínicas, luego ya daño estructural con manifestaciones clínicas que pueden ser progresivas y comenzar simplemente por disnea de esfuerzo, ¿no? Entonces, acá recordar que la insuficiencia cardíaca izquierda se caracteriza por la disnea paroxística nocturna, por la ortopnea, por el edema, por la congestión pulmonar, por la tos nocturna, alteraciones en el volumen urinario también, y que fundamentalmente la fisiopatología está dada por el aumento de la presión venocapilar. Entonces, aumento de la presión venocapilar de las venas pulmonares, de los capilares pulmonares, es lo que va a conllevar justamente a este cuadro en la cual tras la parte vespertina y nocturna, sobre todo, donde ya no hay el tema de la gravedad, aumenta el retorno venoso y da toda la serie de manifestaciones clínicas. En el caso de la falla cardíaca derecha, aquí hay congestión pasiva en diferentes órganos, fundamentalmente a nivel de la víscera hepática del peritoneo. Hay ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema, hepatomegalia y ascitis, y acá la explicación fisiopatológica fundamental es el aumento de las presiones venosas sistémicas, ¿no? Entonces, recuerden, la insuficiencia cardíaca es un síndrome muy florido, con muchas, digamos, condiciones, muchas causas, y que tiene diferente expresión para lo cual nosotros nos tenemos que ayudar en clasificaciones como el Framingham, el NIJA, para poder acercarnos un poco más a la parte semiológica clínica y de diagnóstico. Bueno, ¿alguna pregunta?
Si hubiera alguna pregunta, bueno, me confirman para poder enviarles la presentación, ¿sí? Delegada. Sí, doctora, no hay ningún tipo de pregunta. Todo está Ya, claro, gracias. listo. Entonces voy a compartir, le voy a dar a la delegada para que ella les comparta sobre la presentación, ¿ya? Buenas tardes. Muchas gracias, doctora, que tengan muy buena tarde. Gracias.